Hermanos, hermanas, hoy miércoles de la octava de Pascua vamos a reflexionar en torno al Santo Evangelio según San Lucas. Este relato de los discípulos de Emaús. ¿Qué nos enseña este relato? En primer lugar nos dice que estos discípulos estaban regresando un poco tristes por todo lo que había pasado, y dice que mientras conversaban, Jesús se acercó y les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Y ellos pues también dicen: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido? Y les preguntó qué ha pasado y les contestaron todo lo que había pasado con Jesús Nazareno, que lo habían crucificado, que ellos pensaban que iba a ser el liberador, pero ya van 2 días que está muerto. Pues había toda una tristeza en ellos y en todos los discípulos de Jesús, probablemente una tristeza porque la muerte en cruz era una muerte terrible. Se encontraban desanimados, desalentados, y a veces uno tiene una esperanza de que todo va a ir bien, de que con Jesús se va a conseguir esa liberación que tanto uno quiere, las cosas van a ir mejor, pero a veces viene ese desánimo porque todo lo que parecía que iba a ir bien va decayendo, va desanimándolos, y incluso la muerte hace que ellos ya vuelvan a su tierra, vuelvan al lugar donde ellos han estado, porque ya todo estaba perdido. Y sin embargo viene este forastero que era Jesús, ellos creían que era un forastero, y les comienza a decir que necios y torpes son, y les comienza a explicar las escrituras. ¿Por qué les comienza a explicar las escrituras? Porque precisamente frente al desánimo, frente a todo lo que habían pasado, la tristeza, entonces uno necesita, y eso es lo que hace Jesús, porque Jesús tiene que ir enseñándoles, tiene que ir manifestándose, les explica las escrituras para que tengan en cuenta la historia de salvación, para que vayan comprendiendo el camino que lleva a Jesús. Ese camino que lleva a Jesús es un camino que tiene una historia, que tiene un proceso. Entonces esa historia, ese proceso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, frente a los acontecimientos negativos y que de repente van peor y de repente ya parece que nada, no hay solución, entonces siempre solemos en algunas ocasiones o en muchas ocasiones olvidarnos toda la historia pasada, todos nuestros caminos de lucha, nuestras victorias, nuestros logros. De repente algunas cosas que de repente parecían que no se iban a solucionar y se solucionaron. Entonces es importante recordar todo el camino de salvación de Dios y todo el camino de salvación de Dios en nuestra vida. Y es por eso que ellos, y después lo van a decir, sentíamos que ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. ¿Por qué? Porque es recordar la historia, porque es recordar la vida. Y eso es importante y es lo que hace Jesús. Y por eso después se queda con ellos para poder también comer y pasar la noche con ellos, porque ya atardecía. Y dice que cuando está entre ellos, sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Cuándo se les abren los ojos y lo reconocen? Cuando parte el pan. El partir el pan es ya un acontecimiento para ellos que les permite ya prácticamente sentir la presencia de Dios. Esa presencia del resucitado, esa presencia que no solamente es el resucitado, sino que es el resucitado con todo lo que ellos han vivido como discípulos directamente. Entonces es la experiencia de la historia, pero también lo que han ido viviendo inmediatamente con Él. Entonces, todo eso se suma para poder reconocer. Entonces, queridos hermanos, este acontecimiento de los discípulos de Emaús nos enseña a que nosotros también tenemos que reconocer la presencia de Dios. No olvidemos en primer lugar nuestra historia, para en segundo lugar, con aquellos acontecimientos que vamos viviendo, poder ir encontrando esas luces, porque el Señor se manifiesta, porque el Señor está con nosotros. No nos desanimemos, porque si nos desanimamos, como de repente en algún momento estaban los discípulos de Emaús, no podemos ver esos signos de luz que nos ayudan a seguir luchando cada día. Queridos hermanos, que esta experiencia de los discípulos de Emaús nos ayuden a nosotros a poder levantarnos. Parece que las cosas están mal, parece que todo va a ir peor,
el Señor nos invita y Él nos acompaña para realmente decirnos: mira tu vida, tu historia, la historia de tu país, la historia de la humanidad, la historia de salvación, y hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando porque hay signos que nos permiten seguir levantándonos, que nos permiten seguir luchando. Hay personas que siguen luchando desde fuera para curar, para darnos los alimentos. Hay tantas cosas y nosotros mismos también desde nuestras casas estamos luchando, y eso necesitamos verlo con la historia de la humanidad para poder realmente decir: Señor, tú estás conmigo, yo te reconozco. Y así como hicieron los discípulos de Emaús, volvieron para poder confirmar que el Señor ha resucitado y que ellos lo han reconocido partiendo el pan. Nosotros también vamos a anunciar que hemos reconocido al Señor partiendo el pan, compartiendo el pan con el que más lo necesita. Cuando veamos a alguien que ayuda al otro, realmente reconozcamos el amor de Dios presente ahí, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, también en tantos gestos de amor que están alrededor nuestro. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta Pascua. Paz y bien. Ad Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione.